Esto no lo pongo yo, sinceramente se lo pasé a una IA y le dije, hey, ayúdame a poner esto más bonito, más impactante. Me sacó esto, me gustó y creo que a los organizadores también, entonces muchas gracias por abrirme el espacio, ¿vale? Entonces, ¿quién soy yo? Aquí Johnny Pong, en el mundo oscuro de las redes sociales. Actualmente soy DevOps SRE en Globan. De pronto quien no sabe qué es un SRE o un DevOps, levante la manito. ¿Listo? Entonces le confirmo que hace un DevOps. Un DevOps nos ayuda en el proceso de ciclo de vida de software a poder automatizar cómo entregamos producto mucho más rápido en los diferentes ambientes. Y cuando hablamos de SRE, estamos hablando de que ya mi producto está andando y cómo un ingeniero se encarga de poder validar de que esa solución siempre esté activa y que siempre esté, por así decirlo, viviendo. Entonces, por eso me gusta este tema del eslabón, porque precisamente entre DevOps y lo que es SRE existe un hueco gigante que la gente a veces no conoce, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso aquí mediante la charla. Entonces, con esto, aquí otra vez me ven, Johnny Pong, pero mi verdadero nombre, Jonathan Hill, si me ven por ahí, cualquiera de los dos, no hay lío. Soy DevOps, él, listo, entonces aquí les traigo una frasecita, cogito ergo sum, de pronto le suena, por allá de Descartes. Observo, ergo optimizo, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a meternos con observabilidad, empezamos a ver elementos súper importantes desde muchas perspectivas, lo cual nos va a ayudar a todos nosotros a poder identificar opciones de mejora en muchas partes y áreas que tenemos actualmente. Este QR Code es una comunidad que tengo a nivel de WhatsApp, donde tiro todas las lecturas que hago en el día. A veces soy súper spam, como hay días que solamente dejo una imagencita porque el día no me alcanzó, ¿vale? Pero igual la ventaja de la comunidad es que como cuando ustedes se unan, es que aparecen los previos, entonces no se van a perder de nada de pronto. Me gusta compartir muchos eventos de estas comunidades, también de AWS, de Azure, de GCP, y también que otras cosas me gusta compartir. Hay muchas cosas de observabilidad, eso sí, perdón, pero pues es mi pasión también, ¿no? Actualmente soy, además de ser DevOps Engineer, también soy esposo, soy padre de familia, me encanta la cicla, pero ahorita estoy pasando por una lesión, entonces no puedo andar en cicla. Y ya, eso es todo por el momento por mi lado. Entonces, quiero mostrarles esta imagen de por acá, en la cual tenemos a esta serie de personas, como se imaginarán, es una imagen generada por IA, pero el objetivo de esta imagen es exactamente ver cómo las personas están tratando de buscar algo, ¿vale? Entonces ellos en este momento están perdidos en el inmenso mar de todos sus servidores, de todas sus pantallas, de lo que necesiten hacer, y normalmente esto es lo que pasa cuando tenemos un on-call y cuando estamos un equipo de trabajo por ahí tipo 1, 2, 3 de la mañana, que sale esa alarma y que nadie sabe cómo solucionar, y entonces está despierto el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que son las personas que están detrás de ese on-call para que la aplicación siga funcionando, ¿vale? Entonces aquí está el manager, que en efecto solo se coge la cabeza porque él es el que manda, pero es la posición que tiene que estar también despierta. Aquí está el nivel 1 que le toca por ahí echar código, nivel 2 y nivel 3 ahí, hágale por acá, hágale por allá, pero esto es una situación normal en la vida totalmente cotidiana, ¿vale? Pasa muchísimo dependiendo de cómo nosotros podamos identificar qué está pasando dentro de las organizaciones, ¿vale? Aquí vemos el mismo equipo, pero ahora están perdidos y el objetivo era como, hey, dame, esto fue un prompt que le dije después que lo utilizara con unas personas de un departamento de IT, y esta fue como la primera versión del prompt que le dije, hey, necesito unas personas perdidas, están tratando de buscar algo, tal, y esto fue lo primero que me botó, entonces me pareció chistoso, como solamente agregarle que son unas personas de IT, me lo cambió de esta manera, fue muy curioso. Entonces ahora están en el bosque, ahora ya no, están buscando cosas. Entonces, pero al final la observabilidad es más o menos así, porque si yo no tengo la observabilidad, si yo no sé qué está pasando en mi aplicación, pues me voy a sentir perdido en un bosque de información, en un bosque de servidores, que no sé dónde voy a encontrar esa información y qué está pasando, ¿vale? Entonces, el eslabón perdido, vamos a hablar de estos elementos que normalmente nosotros tenemos. Cuando hablamos de DevOps, hablamos de la importancia de la velocidad a nivel de desarrollo de software, ¿vale? Ahí como para complementar la pregunta de quien no sabe qué es DevOps o qué es SRE, vamos hacia allá, ¿listo? Y normalmente lo que hacemos nosotros tenemos como pilares
y un pilar que pues aquí no están nombrados todos, pero este es en el que nos vamos a concentrar en cómo normalmente las empresas hay un gap, hay un hueco, hay una falta de conocimiento en los elementos que tiene la organización, ¿vale? Estos elementos son normalmente infraestructura, son normalmente aplicaciones, pero entonces, ¿cómo yo llego a saber qué es lo que está fallando? Supongamos, tengo facebook.com, ¿vale? Y eso posiblemente esté escrito por allá con una cosa que llama microservicios. Cuando ya estamos hablando de microservicios, estamos hablando de aplicaciones altamente distribuidas. ¿Qué significa eso? Que tengo un servicio específico para cada una de las cosas que se deben hacer. Pero si yo no sé qué es lo que está pasando en esa arquitectura que fue diseñada por el arquitecto de software junto con el arquitecto empresarial, pues a la final a la persona que está por allá de operaciones no sabe por dónde arrancar a ver qué es lo que está pasando. Entonces por eso quise proponer esta charla en la cual vamos a pasar de la reacción, que es lo que normalmente tienen los equipos, esas dos imágenes que veíamos que estaban buscando algo, a tener proactividad dentro de nuestras organizaciones, cómo nosotros empezamos a proponer esas herramientas de valor que nos van a ayudar a identificar qué está pasando y dónde, ¿vale? Eso es lo bacano y lo bonito de la observabilidad. Entonces, hablamos aquí de una adopción de DevOps, muy rápidamente, hablamos que dentro de DevOps existe la matriz de madurez y existen estos elementos, está el inicial, el gestionado, el definido, que está ya en adopción, también está el sostenido y que es repetible en la mayoría de los equipos. Entonces aquí hablamos de una primera adopción de equipos, y aquí ya empezamos a crecer y finalmente aquí yo ya empiezo a repetirlo y a proponerlo como estándar dentro de mi organización y finalmente aquí optimizado. Entonces aquí lo vemos de esta manera y así de esa manera DevOps va evolucionando dentro de las organizaciones. ¿Listo? Ahora, hablemos de qué es la observabilidad. ¿Listo? Y aquí quiero hacer una mención especial al glosario de la CNCF, no sé si lo conocen, pero es una serie de términos que nosotros normalmente utilizamos dentro de tecnología. Entonces, ¿qué es DevOps? ¿Qué es SRE? ¿Qué es observabilidad? ¿Qué es Chaos Engineering? ¿Qué es Platform Engineering? ¿Qué es? Todo eso lo encuentra por acá, ¿vale? Y lo chévere de esto, como les comentaba, son sitios que son mantenidos y gestionados por la comunidad. Entonces, al final del día son personas como nosotros que se encargan de mantener esto. Entonces, aquí lo trajimos del español, también está en inglés. Nosotros podemos ser parte de la comunidad sin ser desarrolladores y nosotros podemos aportar al crecimiento de la comunidad en español, ¿vale? Entonces, si ustedes están por ahí con sus tiempos libres y dicen, hey, yo como que tengo ganas hoy de hacer un pull request al CNCF, esa es una buena opción en la cual pueden tomar y decir, ayudo con una traducción pequeñita, me uno con la gente que sí sabe, me hacen las correcciones, me lo aprueban y después aparezco allá en el hall de la fama de la CNCF diciendo, ay, soy un contribuidor, ¿vale? Entonces súper chévere, es bonito. O sea, uno realmente siente satisfacción cuando aparece por allá el nombre de uno. Volviendo al término, perdón, la observabilidad es una propiedad del sistema, ¿listo? Entonces hablamos aquí de que es una propiedad que define el grado en que el sistema puede generar conocimientos adicionales. Permite a los usuarios comprender el estado de un sistema a partir de salidas externas y tomar medidas correctivas, ¿vale? Ok, suena como medio enredado. Sí es un poco enredado, pero ya lo vamos a ir desenredando poco a poco. Pero antes de esto, cuando hablamos de observabilidad, necesariamente tenemos que hablar de monitoreo, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, el monitoreo de TI es el proceso de seguir, supervisar activamente la infraestructura en una empresa, incluyendo redes, servidores, aplicaciones y dispositivos, para garantizar su rendimiento y disponibilidad y seguridad óptimos, ¿vale? Entonces, si uno suma estos dos elementos, uno dice, oiga, pero entonces monitoreo y observabilidad suenan como cosas muy similares, ¿vale? Entonces, una de las preguntas en mis tiempos, cuando me pongo la camiseta de Gatekeeper, que es como el entrevistador de tecnología, es, dígame cuál es la diferencia entre observabilidad y monitoreo. Y la gente queda, no sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente normalmente lo que hacen las empresas es monitoreo y lo venden como observabilidad, pero es totalmente diferente, porque cuando yo hablo de monitoreo, estoy hablando de que obtengo las señales de mis sistemas y las pongo en algún lado. Cuando yo hablo de observabilidad, es que obtengo ya me baso en monitoreo y además de eso, ejecuto acciones, ¿vale? Entonces, esas son las grandes diferencias entre estos dos elementos, por eso me gusta acorcharlos, porque si bien es un tema netamente teórico, cuando lo aplicamos a la práctica y cuando estamos ejecutando esto a nivel de diferentes equipos,
debemos saber hasta dónde estamos llegando y qué le estamos ofreciendo a los equipos, ¿vale? Entonces, arranquemos por acá. Normalmente la observabilidad se basa en 3 pilares gigantes que lo van a conocer en la literatura como Golden Signals de observabilidad o las señales de oro, y van a encontrar estas 3, lo que son los logs, que vamos a ver que es un registro de texto con marca de tiempo, que es cuando nosotros subimos nuestra aplicación y nos empieza a mostrar esa pantalla negra con todo ese log aquí, así que sale que uno no entiende para nada. Después de eso siguen las trazas y es todos los puntos que tiene que saltar mi solicitud para completar mi request, por así decirlo. Entonces, yo pido acceder a facebook.com, ¿verdad? Pero cuando yo hago esa solicitud, el navegador tiene que hacer algo. Pero el navegador le tiene que hacer una solicitud también al sistema operativo para que le dé una información, ¿cierto? La resolución del DNS. Y esa resolución de DNS tiene que ir a consultar las diferentes cachés de cómo existe la arquitectura de los DNS. Después de eso, después de que me entregan la IP, ahí sí me voy hasta el servidor, pero el servidor establece una comunicación dependiendo si es HTTP, HTTPS, bla, bla, y todo eso. Y todo eso se convierte al final del día en trazas, ¿vale? Internamente las trazas tienen unos spans que nos van a ayudar a identificar cuáles fueron los puntos que tuvo que saltar mi petición a facebook.com para poder decir, hey, esta es la pantalla de inicio, ¿vale? Todo eso tuvo que pasar. Entonces, las trazas nos brindan una visión general de lo que sucede cuando se realiza una solicitud a una aplicación. Entonces, el request, ¿listo? Cuando abrimos al navegador, entramos aquí que hicimos un www.google.com, nos mostró todo lo que tenía que hacer. Y por acá pasamos a la parte de métricas. La métrica es una medición de un servicio capturada en tiempo de ejecución. Entonces aquí puse un comando que es el top, que nos muestra la información de lo que está a nivel de CPUs, cuántas tareas, cuánta memoria, cuántas swap tenemos, que ese es el estado inicialmente de este sistema, ¿vale? Entonces tenemos 3 elementos grandes, que son los logs, trazas y métricas, y hablamos actualmente que la CNCF y muchas empresas ya están hablando de este concepto de RUM y profiling, ¿vale? ¿Y qué es esta vaina? Es la obtención de métricas de usuario final para identificar cuello de botellas a través de las diferentes aplicaciones o a través de los diferentes servicios web. Entonces, cuando yo entro a facebook.com, por allá se cargan una serie de JavaScripts que le permiten a los dueños de la aplicación saber cómo se está comportando en el navegador. Y con eso saben, es un Chrome, es un Firefox, me están consultando desde tal lado, y todo eso a través de esta información, ¿vale? Esta todavía no es estándar, está en construcción. Muchas empresas ya han hecho alguna adopción, pero es por cada una de las empresas, ¿vale? No es estándar todavía. ¿Y por qué les comento que todavía no es estándar? Porque lo que vamos a hablar en este momento es, una de la parte de la descripción que tenía en la charla es cómo yo establezco y fortalezco esta necesidad que tiene mi organización a través de herramientas open source, es decir, a costo de licencia lo más cercano a cero, ¿vale? Entonces por eso hago ahí la anotación. Entonces, podemos hacer aquí una analogía y es el monitoreo te dice si la luz está encendida, ¿vale? Y la observabilidad dice quién la encendió, por qué y en qué momento. Entonces, así podemos, teniendo esa analogía, podemos identificar, bueno, entonces el monitoreo lo único que hace es al final del día es sacarme la información de que esto está funcionando, pero ya con observabilidad yo tengo muchos más elementos para poder identificar en qué momento cambió mi aplicación, qué fue lo que pasó, quién lo hizo. Entonces, que es todo lo que a veces vemos y nos dicen, hey, utilicemos GitHub y que sea nuestra fuente de verdad. Es una de las fuentes que utilizaríamos a nivel de observabilidad para que puedan obtener esa información. ¿Listo? Ahora, tenemos por acá el dilema del ecosistema propietario. Aquí no vamos a dar nombres, pero todos los stacks de observabilidad que existen en este momento, que no son open source, pues normalmente nos sentimos atascados en la parte de, hey, esto es costoso, estas funcionalidades, me voy a generar un bloqueo, porque si yo me voy con un vendor, pues voy a tener que implementar todo lo que ese vendor me propone, y al final del día, si supongamos, de aquí a 2 años yo ya no quiero estar con ese vendor, pues salir de ese vendor locking va a ser muy difícil, ¿vale? Y necesita una reestructuración y una reconfiguración para mis aplicaciones para que yo pueda moverme de un lado hacia otro. Entonces, por un lado, primer dilema, el costo. La parte del licenciamiento y la escalabilidad por licencia. No es lo mismo que yo compre la licencia para soportar mis 5 servidores y ahora que tengo 50,
ya no me lo va a escalar hasta que yo genere un nuevo contrato, por ende yo no puedo asumir de que me los va de una vez a agregar a mi costo de la misma licencia. Hasta que no se defina ese término, pues no me lo van a revisar. Flexibilidad limitada, alta dependencia de las funcionalidades del proveedor. Entonces, si yo estoy viendo que algo que está saliendo en la industria, que es algo que ya vamos a ver ahorita con las herramientas open source, y el proveedor todavía no la ha incluido, pues yo empiezo ahí a tener cierto hueco de que no voy a poder tener lo último que está definiendo la industria, sino que dependo de cuándo el vendor lo quiera hacer, ¿vale? Dependo de las APIs del proveedor. También voy a tener aquí un tema súper importante, dispersión. Entonces voy a tener normalmente muchas herramientas para cubrir los tres pilares. Resulta que en un equipo se dieron cuenta que necesitaban ver los logs, en otro equipo se dieron cuenta que necesitaban ver las trazas, en otro equipo se dieron cuenta que necesitaban ver el monitoreo, y cada equipo compró su herramienta o hizo el proceso de licenciamiento con alguno de los vendors. Entonces, lo que hizo al final del día, cuando ya llega un equipo de observabilidad a la organización o el equipo de Ops arranca con el tema de observabilidad, se encuentra que por allá existe un Datadog, por allá existe un New Relic, por allá existe un Zabbix, por allá existe otro tipo de elementos, por lo cual yo voy a tener aquí que generar un plan que me va a permitir moverme hacia cómo empiezo a generar esa generalidad dentro de mi organización para tener un único puesto de la información de las señales, ¿vale? Y por acá la parte del vector locking, que es dificultad para migrar o integrar con otras herramientas, y ya, ¿listo? Hasta aquí de pronto alguna duda, pregunta, comentario. La solución, ya vamos para allá, tranquilos. ¿Sí? Déjenme contarles el problema, los aspectos del problema, déjenme abordarlos bien. ¿Listo? Entonces, el poder del stack open source. Entonces, ya como estamos hablando de una comunidad, ya estamos hablando de que son soluciones costo efectivos, y también tenemos que, pues no tenemos el menor coste de licencia, porque ya yo reduzco mucho esa parte de licenciamiento, tengo mayor flexibilidad y control, puedo adaptar las diferentes herramientas, puedo extender las herramientas, y aquí está un punto en el cual la responsabilidad de utilizar esta flexibilidad, este control, muchas empresas fallan. Y aquí, ¿por qué fallan las empresas? Porque resulta que sí, está muy chévere utilizar un stack open source, pero al momento en que yo debo bajar ese conocimiento a mi organización no soy capaz, ¿vale? Porque es una persona muy técnica quien lo implementó y está súper chévere, pero esa persona técnica yo no la voy a tener en todos lados. Debo tener también a alguien que me ayude a tener el tema de cultura, o a también tener ese proceso de sensibilización para que me puedan enviar la información. Y si no lo tengo, pues es muy difícil, ¿vale? Hablamos también de transparencia, porque el código es abierto, entonces, ¿qué hay? Que el equipo de seguridad quiere ver qué es lo que está pasando, pues por ahí está. También pues hay bug fixes, pues toca solucionarlos, la comunidad está para eso, entonces se puede llegar a solucionar. Aquí un tema de transparencia que me gusta mucho mencionar es, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace más o menos año y medio, 2 años, el dilema que hubo por allá con el kernel de Linux y subir la librería. Exacto, esa misma librería. Entonces, ¿quién fue quien la detectó? La comunidad, ¿vale? Y se dieron cuenta porque precisamente alguien que estaba haciendo por allá las pruebas del último kernel dijo, hey, esta versión del kernel me está costando más a nivel de CPU. Lo reportó, pasó al equipo de seguridad, identificaron que era alguien que venía trabajando poquito a poquito y metiendo un hueco de seguridad gigante del kernel de Linux. Entonces, esto me pareció muy, muy bacano, ¿vale? Entonces, la comunidad es una comunidad global de expertos, entonces me parece súper bacano, porque cuando uno se sube a las sesiones de la CNCF, se encuentra gente que está en Red Hat, gente que está por allá en Google, gente que está por allá en Azure. Entonces, si ustedes de pronto tienen espacio, guárdense por ahí en sus notebooks o en el celular, DevStats, ¿vale? Y en DevStats ustedes van a ver cuáles son todas las empresas que están detrás de la CNCF haciendo la construcción de este software y de toda la comunidad para que esto siga creciendo, ¿vale? Entonces, soporte, tenemos uno de pago, uno que es directo, otro que es indirecto. Yo puedo aportar a la comunidad, como puede que no, pero entonces ahí como que se puede llegar a generar cierta alineación con. Y
recordemos que esto siempre está creciendo, entonces siempre hay alguien que dice, oiga, a mí me gustaría que, o en mi caso, yo les cuento una infidencia, en la empresa en la que estoy, nosotros, si bien no hacemos aportes directos al código de la CNCF, sí se detectan muchos fallos que necesitamos implementar. Entonces somos de esas empresas que no pagan, pero sí molestan para que las cosas estén montadas, pero ayudamos porque a la final estamos implementando un ecosistema de observabilidad para que sea mucho más estable, ¿vale? Digamos que nosotros tenemos como la parte mala, por así decirlo, pero eso les ayuda a las otras empresas para esos problemas que a los cuales ellos todavía no han llegado, ya estén cubiertos. ¿Listo? Este es todo el poder del open source, ¿vale? Aquí está Datadog, pero es porque está inscrito como proyecto, no porque sea open source. Y así muchas empresas. Pero de acá, quiero que se lo lleven y lo revisen, es del Landscape, de la CNCF, de pronto si lo conocen, si no lo conocen, los invito a conocerlos. Aquí en este Landscape, de pronto conocen un proyecto gigantísimo que se llama Kubernetes. Es el primer proyecto que recibe más commits por día de la comunidad. Y el segundo es este de por acá, OpenTelemetry. ¿Vale? Entonces, para hacer alusión a, ¿y el workshop para cuándo? ¿Listo? Pues arrancamos con el workshop. ¿Listo? Entonces, Una duda, digamos, en la imagen anterior vi que estaba, por ejemplo, Dynatrace. ¿Qué los hace como, pues, que se puedan considerar hasta cierto punto open source? las capas gratuitas. Las capas gratuitas. Sí, y que pues al estar aquí en la comunidad significa que, uno, son proyectos que están pagando a la CNCF para que se siga manteniendo la CNCF, es decir, la Linux Foundation, y dos, para que pues su nombre esté por ahí también. Okay, pero ¿vale? Como tal no significa que nada de su código esté... Sí, eso no es open source. De pronto hasta ellos escriben código para OpenTelemetry. Vaya uno a saber, les interesa. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con este workshop. Espero le tomen la fotico, el QR los manda también al repositorio. Listo, ahí les doy un minutico mientras que todos se pueden mover hacia allá. De pronto alguna duda, pregunta, comentario antes de que continuemos por acá. Este escenario que planteas es más común de lo que uno cree. Pasar desde el concepto o el mindset de monitoreo, empezar a hablar de observabilidad. Ese tema de switch de cultura no es nada trivial. Es un tema sobre todo en las organizaciones que ya son grandes y están arraigadas con personas mayores monitoreando o solucionando desde su servidor. Ajá. Se vuelve un switch más complejo. Sí, y hay algo, ya que pues somos varios que estamos y que somos aquí de Colombia, que pues, conocemos cómo es la cultura colombiana. Casualmente ahorita hablando, antes de entrar a la charla, hablábamos de que el stack de tecnología que tiene Colombia en adopción es lejano, ¿vale? Entonces, cuando uno ya habla de estas cosas y uno va y le dice a una empresa, supongamos una empresa del Estado, no, metamos OpenTelemetry, uy, ¿qué es eso? Es el diablo. Sí, ellos dicen, no, eso es el diablo porque eso es open source y taranán, y el equipo de seguridad dice, no, eso todo el mundo le mete la mano, y a la final, no, a la final es, si uno, o sea, uno aquí puede tener buen speech, pero todavía existen ellos, la mala definición de qué es de la comunidad, donde como es de código abierto, cualquiera puede modificarlo y me lo puede inyectar. Pues no, porque eso tiene todo un proceso para que eso pues pase a la rama principal. Entonces ahí le toca a uno moverse más hacia el otro lado y decirle, bueno, si usted cree eso, entonces hablemos del CI, hablemos del CD, hablemos de cómo funciona todo el proceso y cómo es esta cultura también del ecosistema de subir nuevos cambios a una rama que esta que es la principal, cómo se asegura. Pasa Y que ya. toca bolsillos, Ajá. el open source toca los bolsillos de quienes ya tienen contratos amarrados. También. Sí, porque uno dice, ay, no, es que Datadog es muy caro, entonces, ahí, perdón, no es que esté en contra de Datadog, yo utilizo Datadog en mi día a día, pero es el ejemplo, ¿vale? Datadog, Dynatrace, New Relic, son empresas que, si bien tienen sus contratos, a ellos no les sirve que una empresa utilice open source, porque, pues, obviamente a ellos se les va a bajar la carga del costo que le están cobrando a las diferentes organizaciones. Si bien ellos tratan de ser como hacerlo políticamente correcto, pero igual ellos también cuidan sus intereses, ¿vale? Y no está mal. Solamente es contarles en esta charla que existe la posibilidad de hacerlo también con open source
y ya cada uno pues tendrá sus dilemas allá en sus empresas para poderlo implementar. ¿Listo? Entonces, arranquemos por acá. Y como se dan cuenta, tenemos aquí en el workshop, aquí están mis redes sociales por si de pronto, la arquitectura de lo que vamos a mostrar. ¿Listo? Entonces, de lo que vamos a montar en este momento, perdón. Entonces, vamos a montar una aplicación en Python y después de eso vamos a utilizar un protocolo que es el OpenTelemetry Collector, digo el OTLP, perdón, a través de gRPC y HTTP para empezar a enviar señales, o que en este caso las coja el colector para que tome mis señales y las envíe a los backends de observabilidad, ¿vale? Un backend de observabilidad en este caso, Prometheus, otro backend de observabilidad en este caso, Jaeger, ¿vale? Entonces con Prometheus vamos a guardar métricas y con Jaeger vamos a guardar trazas, ¿vale? También ahí para montarlo con logs, pero lo pueden hacer de tarea. Esto internamente lo que va a hacer es recibirlo, almacenarlo en la base de datos y después de eso vamos a montar un Grafana, vamos a entrar a su interfaz web y vamos a configurar ese Grafana para que se conecte con Prometheus y Jaeger para que pueda consultar esa información. A la final, cuando nosotros hablamos de los stacks de observabilidad, hablamos de un stack de este estilo. Grafana como esa interfaz visual donde yo puedo ver lo que está pasando en mis backends de observabilidad, ¿vale? Que en este caso nuestros backends de observabilidad son Prometheus y Jaeger. ¿Listo, señor? Una pregunta nomás. ¿Diferencias entre OpenTelemetry y FluentD, por ejemplo? No, yo puedo integrar FluentD con OpenTelemetry, porque a la final OpenTelemetry es el estándar para enviar y recibir señales. Con FluentD yo las puedo exportar y pasarlas por OpenTelemetry, que sería aquí la parte del collector, para que las reciba a través de FluentD y se las mande a donde tenga que terminar. ¿Listo? Entonces, esa es la arquitectura que vamos a tener. Y al final del día vamos a tener 3 UIs, ¿vale? Vamos a tener la del browser de Prometheus, la del browser de Jaeger y el browser de Grafana, para que veamos que cada una pues ofrece su bondad, pero la ventaja de Grafana es que pues tengo todo centralizado. Entonces, si subimos por acá, bueno, aquí tenemos unas referencias por si quieren echarle un ojo. Pasamos aquí al paso 1, y el paso 1, como se dan cuenta, es un Markdown que nos va a contar qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, primero vamos a crear acá un ambiente virtual con Python. Vamos a levantar una aplicación Flask muy sencillita, ¿vale? Que lo que va a hacer es un lanzador de dados, y si viene el atributo por allá a través de los argumentos, obtiene el nombre del jugador, si no pues pone que no, y nos imprime por acá a través del logger de Python el jugador lanzó el dado o el jugador anónimo lanzó el dado. ¿Listo? Aquí pues terminamos la definición del lanzar, que lo invocamos por acá, y de esa manera pues utilizamos el random para. ¿Listo? Y de esta manera subimos la aplicación de Python para que podamos pues jugar con la aplicación. Aquí internamente hay una serie de test, entonces hay un curl directamente. Todo lo que vamos a ver en este workshop es a través de terminal, ¿vale? Lo único a lo que vamos a llegar por allá de UI es cuando pasemos a la web de Grafana y de Prometheus y Jaeger, o incluso a esta, pero normalmente como para contarles más o menos en el mundo en el que nos movemos los DevOps, que son las terminales, ahí los vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esos pasos rápidamente. Si tienen dudas, preguntas, porfa, aquí estoy para resolverlas. Bueno, déjenme traigo algo de por acá. ¿Qué es esto? Y va a ser por acá, y esto está en CRC, esto es Conference 2025, esto es KCD. Listo. Y aquí yo ya había descargado el repositorio en mi local y pues tengo la versión de Python, la 3.11, y vamos a empezar entonces con el primer paso, ¿vale? Entonces vamos a activar el ambiente virtual, pues ya lo tengo activado, entonces voy a copiarme igual la activación del ambiente virtual, me va a decir que ya lo tenemos. ¿Listo? Después de eso hacemos el source. De pronto, para el que conozca de Python, lo que nos va a hacer esto es cambiarnos. Si se dan cuenta, aquí a nivel de la terminal
Si se dan cuenta que a nivel de la terminal, me puso aquí el punto VM después de este source, lo que significa que sí entre al ambiente virtual de Python, ¿vale? ¿Y esto qué nos va a garantizar? Que solamente en esta carpeta que se llama KCD Workshop estoy jugando con la versión de Python y todos los paquetes que yo voy a instalar están sobre esta misma carpeta, no en ningún otro lado, ¿vale? Y denme un segundo, que me está llamando mi esposa y no he hablado con ella. Hola, Michelle, estoy en la charla. Los amo, chao, cielo. Listo. Ya por lo menos, ya con eso queda tranquila. Listo, entonces paso siguiente, hacemos la instalación de Flask. Lo lanzamos. De pronto esta parte de aquí abajo se alcanza a ver para todos. O le doy más enters para que la puedan ver, o cierro un poquito más la pantalla. Ahí, ¿mejora? Listo. Queda arriba, como para que vean los comandos también. Después de lanzar entonces la instalación de Flask, por aquí tenemos el código de lo que sería nuestra aplicación, ¿vale? Yo ya la tengo por acá, a .py, contiene toda esta información. Bueno, aquí hasta se pueden editar los archivos por terminal. Ahí, perdón, lo terminalístico que puedo llegar a hacer, pero pues sinceramente es muy sencillo hacerlo ya cuando uno se la pasa metido por allá. Pero explicación rápida del código. Entonces importamos la librería random, importamos Flask, importamos el login, levantamos nuestra aplicación, ponemos el login para nuestra aplicación, exponemos a través de un decorador la ruta de lanzar dado, perdón, y hacemos que esto se exponga y que podamos controlar la solicitud que llega. ¿Listo? No es algo muy profundo, pueden hacer aplicaciones más profundas, pero es un ejemplo para que de pronto no nos mareemos mucho por ahí si de pronto nuestro skill no es Python. ¿Vale? Seguido de eso, para poder subir la aplicación con el ambiente virtual, si el ambiente virtual está bien configurado, debería salir así. ¿Listo? Que ya debería salirme la aplicación que ya está recibiendo y en este momento se está exponiendo por el puerto 8000. Digo, el 8080, perdón. ¿Listo? Y si le doy clic por acá, esta es la interfaz que me debería devolver. Entonces, me devuelve not found, porque precisamente sobre la raíz de mi aplicación yo no estoy lanzando algo, pero si yo pongo / lanzar dado, ya me apareció un 2. ¿Listo? Que lo que está haciendo, ahora sí, es que ya está llegando aquí la solicitud a mi aplicación, y aquí si se dan cuenta, dijo un 404, otro 404, y el get que está haciendo, hacia dónde lo está realizando, ¿vale? Aquí lanzó pues el propio navegador está tratando de hacer una solicitud del icono de la página que no tenemos, entonces genera error, y aquí cuando lanzamos el dado, pues ya nos aparece un 200, que significa que se pudo conectar, ¿vale? Entonces, ahora, como todo esto lo podemos también lanzar al final del día por terminal, entonces, aquí en estos comanditos que están abajo, vamos a utilizar el primero. Lo que hace este comando es utilizar curl, venga, lo vuelvo a agrandar, utilizar curl, que es un comando para hacer solicitudes HTTP, le digo que utilice get para hacer la solicitud y lance el lanzar dado, ¿vale? Entonces ahí si se dan cuenta me volvió 2 también, entonces significa que se conectó. Y si yo quisiera lanzarle un jugador, ¿vale? Aquí lo que hago es utilizar el mismo curl hacia la misma dirección con el mismo lanzar dado y ahora le agrego el atributo que es el jugador con el valor de 1, ¿listo? Y le doy enter. Y ahora me vuelve 3, ¿listo? Cuando yo paso aquí al log de mi aplicación, la subo por acá, tenemos que se ha solicitado lanzar dado de un anónimo y lanzar dado del jugador 1, ¿listo? Entonces ya con eso la aplicación está andando y sé que va bien. Y si yo quisiera irme de un poco más loco, le puedo hacer 100 peticiones a mi servicio con esto en Linux. Entonces hago un for in range, por así decirlo, de una secuencia de 1 a 100 y ejecute el mismo curl y mándele como jugador, como atributo del jugador del peso sí, que es el de acá, y ya con eso termina la serie. ¿Listo? Entonces le doy enter. Todos esos son los números que me devuelve el random. Y si yo me voy por acá,
todas las solicitudes me llegaron a mi aplicación. ¿Listo? Entonces me aparece una mano de log. Impresionante. ¿Listo? Entonces, eso como primera medida. Y esto para sensibilizarnos que es un código que escribió un desarrollador por allá, que es la aplicación para nosotros de aquí en adelante. Esto va a ser la aplicación que nosotros, cuando estemos aplicando lo que vamos a ver a nivel de observabilidad, no tenemos que cambiar la aplicación. Que aquí es donde empieza, por así decirlo, la magia, donde las organizaciones fallan y dicen, ah, pero es que tengo que cambiar la aplicación, tengo que implementar una cosa, la otra, se vuelve un poco complejo, precisamente por el desconocimiento, y por eso de pronto dejan monitoreo, observabilidad como rezagado. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al paso número 2. Y cuando pasamos al número 2, nos saca aquí un título nuevo. Levanten la mano de pronto si alguien sabe qué es una instrumentación o instrumentalización. ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Darle unas herramientas a la aplicación para que envíe las señales. Para que las exponga. ¿Listo? Entonces, la instrumentalización o instrumentación es la forma en la que yo voy a obtener las señales de mi aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a agregar para que yo pueda ver lo que son los logs, las trazas, las métricas de mi aplicación? Entonces, para eso me sirve la instrumentación o instrumentalización. Entonces, vamos a continuar con nuestra aplicación. Pregunta, ¿eso no funciona como una especie de exporter? Exporter. Ahí ya estamos hablando más de Prometheus por ese lado o... No, porque si tú mencionas el hecho de tomar las logs o métricas, o sea, se las vas a llevar a algo, pues uno suele utilizar unos exporter. Digamos, en el caso de los logs, nosotros implementamos es Promptel. Promptel. No sé si de pronto Sí, por ahí por ese lado va. Sino que Promptel solamente me saca los logs. Pero sí, por ese lado va. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es detener nuestra aplicación y vamos a instalar OpenTelemetry. OpenTelemetry distro, ¿listo? Y después vamos a instalar el Bootstrap de OpenTelemetry, que nos va a ayudar a agregar cosas a nuestra aplicación para que nos pueda exponer las señales que necesitamos ver. ¿Listo? Entonces, estas cosas de la aplicación lo único que va a hacer es agregar librerías al momento de ejecución en runtime. ¿Listo? Entonces, ahora, si se dan cuenta, voy a pegar esto por acá y veamos un poquito este código, ¿vale? Entonces, aquí ya el código para subir la aplicación, aquí está flashroom.-p por el puerto 8080. Aquí yo le pongo un export de Hotel, que es el estándar, de Python Login Auto Instrumentation Enable True. Y de esta manera, ya con las librerías que acabé de instalar, más esta configuración, ya empieza a subirse la información de las trazas, las métricas y los logs al servicio lanzador server, ¿vale? En la aplicación de Flask. Entonces, cuando nosotros copiamos este código y entramos acá, ya el log no nos aparece igual, ya nos empieza a aparecer diferente, y cada solicitud que nosotros hagamos a la aplicación, ahí en ese caso, si se dan cuenta ya apareció como 1.1, también me genera una serie de información que son todos los atributos que ya me está exponiendo mi aplicación y que yo tengo disponibles para poder mandarlos a mi backend de observabilidad para poder empezarlos a ver, ¿vale? Desde aquí yo ya lo empiezo a tener. Yanni, una pregunta, entonces uno simplemente tiene que saber en qué lenguaje tienes desarrollada la aplicación, configurar la herramienta y simplemente saber entender muy bien las variables de ambiente en relación a OpenTelemetry para saber qué exponer. Exacto. Si de pronto ustedes tienen, pero es que esto es Python, debe ser el fácil, pues sí, no. Por aquí en OpenTelemetry, en este por acá, hay ejercicios súper bacanos, especialmente aquí en la parte de, bueno, aquí está el training, si lo quieren seguir para que les den una batch, en el curso gratuito que está sobre también la EDX, que es la plataforma de los cursos de la Linux Foundation, o por acá hay una demo, y aquí está la arquitectura en la cual se montan aplicaciones en .NET, en Java, en C#, en Rust, que nos permiten saber cómo se hace la instrumentalización para esos tipos de lenguaje.
¿Listo? Entonces, si lo quieren ver y ver en otros lenguajes la implementación, ahí está para que lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, ya con esto, volvemos por aquí a nuestro repositorio. Y, Qué pena, sí señor. ¿es agnóstico la plataforma en la cual corra eso? Es que ahí nombraste, digamos, los lenguajes, ¿no? Que pues si es con Java o Python, un Spring Boot, un Go o lo que sea, si eso corre, no sé, en Kubernetes, en SS, en un Docker, en un on-premise, ¿es independiente la forma de la instrumentación ahí? Es correcto, porque recordemos que la instrumentalización que estamos haciendo, la estamos haciendo es a nivel de aplicación. ¿Vale? Entonces, si yo ya me muevo hacia Kubernetes, se puede hacer, sí, e incluso OpenTelemetry tiene una cosa que es un operador. Entonces, con eso, él se puede autoinyectar a las aplicaciones y obtenerme la información de esas señales y enviarla a mi backend de observabilidad. Sin necesidad de modificar la aplicación. Correcto, solamente con unos tags. Pero, y digamos, me imagino que OpenTelemetry también deja hacer una observabilidad más a nivel de servidor y también sería igual como, por así decirlo, serverless o ¿Cómo así servidor? sea, sin necesidad de instalar nada en la máquina. No, sí se necesita instalar. Sí necesita. Por cualquier lado que su merced quiera obtener las métricas, toca igual instrumentalizar. En Pues el- sí, digamos como, no sé, la versión de Ansible que se conecte a la máquina de otras formas y sin necesidad de instalar en la gente. No, no que yo conozca. Porque es que las métricas deben salir de alguna parte. O sea, para que las métricas, para que la aplicación te pueda dar las métricas, le tienes que colocar algo y ese algo se lo tiene Ujú. que instalar a la aplicación. Sí. Lo que sí es que pueden estar en la misma plataforma, no Señor. necesariamente. En un agente o dentro de la aplicación. Sí, es un agente o es la aplicación, pero generar esas señales, eso la aplicación por defecto no lo hace. ¿Vale? Por ahí está, de pronto en Spring Boot hay una cosa que se llama Actuator, pero eso me da los health check de la aplicación, no me da instrumentalización. ¿Vale? Entonces, no se puede, si toca hacer algo para poder extraer esas señales. ¿Vale? Aquí tenemos otra vez verificar la aplicación, volver a lanzar los diferentes requests, no lo vamos a hacer. Y ahora pasamos al paso 3, que en el paso 3 es ya cuando empezamos a coger las señales que se están generando y las voy a pasar a través del colector, ¿vale? Y aquí es donde está el colector configurado y lo que vamos a hacer en este caso es obtener la información de nuestra aplicación y mandarla solamente al colector. ¿Listo? Y aquí vamos a levantar después un colector para que esté recibiendo esa información. Entonces, ya la aplicación está externalizando esas señales y ya no se quedan en la aplicación y en el log, sino que ya llegan al colector y yo ya las puedo enviar a algún lado. ¿Vale? En este caso no haríamos mucho cambio. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar esto por acá y vamos a escribir un archivito que se llama collector config en TMP. Entonces voy a tener mi aplicación aquí en otro bash. Bueno, voy a ponerle aquí abajito. Hotel collector, voy a eliminar todo esto que tenía antes de que tenemos el colector versión 1 y el colector versión 2. Vale, copiamos la configuración. Está en la raíz del archivo, ¿verdad? Sí, es el de raíz. Ahí, Es lo que el collector.yaml. sí, pero ese ya es la versión 2. Ajá. Sí, ese es diferente. Entonces, ¿en cuál se modificaría? ¿O se No, crearía uno? créenlo a partir de lo que está en el Markdown. Ah, ok. El otro ya es el último paso. Ah, ok, ok. Ujú. Primero Señor. tenemos que subir el colector, o sea, No. con el bloque. O No, puede espera. ser donde se Primero toca crear el archivo y ahí después sí subir el colector utilizando ese archivo. Podemos crear la misma raíz donde está el otro, solo que le cambiamos. Pueden cambiar el parámetro del Docker. Ajá. Señor. ¿Has de pronto monitorizado de pronto el performance de la aplicación si se ve afectado? Es que a veces me ha pasado, no con este stack, pero con otro, y es que al instrumentar cada servicio siempre se ve afectado el performance, así sea muy poco. No sé si lo has monitoreado con este stack, qué tanto el performance cambia, porque él siempre se echa un ratico mientras envía al... Listo. Esa es una muy buena pregunta y de ahí
quisiera como abrir la conversación para eBPF, pero esa es otra charla, porque eBPF es otra cosa. Pero entonces, cuando ya hablamos de cómo instrumentalizar aplicaciones y qué tanto puede llegar a generar carga, OpenTelemetry le genera carga a la aplicación, ¿vale? Ténganlo presente, esto no es gratis, ¿vale? Entonces, como no es gratis, pues significa que, pues obviamente no voy a utilizar licencia, pero sí me voy a utilizar recursos, ¿vale? Entonces, toca tener recursos para poderlo subir. ¿Cuánto? Depende de la cantidad de información y de aplicaciones que yo quiera monitorear, ¿vale? Entonces, creamos este archivito y con este comando Docker lo que vamos a hacer es precisamente ya con esta información del colector levantar el colector con esa configuración, ¿vale? Entonces, aquí por facilidad lo dejé en TMP. Si ustedes quieren cambiar el comandito Docker, bienvenidos, pero si les sale errores, pues ahí para que no se queden mucho tiempo bloqueados. Aquí para comentarles rápidamente qué hace esta vaina. Aquí nos levanta unos receivers a través del protocolo de OTLP para recibir en gRPC por el puerto 4317 y 4318, ¿listo? Que si se acuerdan un poquito del diagrama, hablábamos de cómo hacíamos la conexión a través de gRPC y HTTP. Después de eso, generamos unos exporters, por esto esta es la versión 1, el exporter en este momento solamente lo está botando a nivel de consola. Y por acá tenemos un procesor, y es cuando nosotros quisiéramos modificar la información, el procesor nos ayuda, y a través de los pipelines, cómo se recibe, qué exporter utilizaría, que en este caso pues sería el de debug, y qué proceso le aplicaría como para hacer exactamente ese ecosistema de pipeline. Entonces, aquí si esto lo vemos de una manera un poco más holística y fuera de esto, estamos generando a través de esto transformaciones. Recibo una información, la transformo y la envío hacia otro lado, y esto posiblemente en otros sistemas la conozcan como ETL, ¿vale? Subimos el colector, hacemos la instalación del exporter, porque ahora ya la información no se va a quedar solamente en mi aplicación, sino necesitamos enviarla al exporter. Entonces, si se dan cuenta, la carga que nos preguntaban ahorita se genera a nivel de la aplicación, porque cada vez que yo hago una instalación, le estoy subiendo más librerías para que la aplicación funcione, ¿vale? Y entonces, volvemos a exportar esto por acá, ¿vale? Ponemos esta variable de entorno y lanzamos la aplicación con OpenTelemetry Instrument, Logs Exporter, OTL y Flask Run. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, sigo lanzando Flask, pero está por detrás este binario, que es el que se va a encargar de ayudarme a exportar toda esa información hacia mi colector. Entonces, una vez sube, ya empieza a conectarse con mi colector que está aquí abajo y empieza a recibir la información de lo que está llegando a mi aplicación hacia el colector, ¿vale? Entonces, eso ya lo estamos haciendo. Entonces, si hacemos una solicitud a mi aplicación, que ahí la acabamos de lanzar, si se dan cuenta, ya aquí no me aparece todo ese reguero de JSON que me aparecía antes, ahora me aparece aquí abajo, porque ya no está quedando aquí en el debug de la aplicación, sino que ya se está enviando al colector. ¿Listo? Entonces, como yo ya tengo esto bien conectado, significa que yo ya estoy implementando OpenTelemetry. ¿Y cuánto he cambiado la aplicación en código? Solamente le he agregado librerías a la aplicación, pero a nivel de código yo he hecho 0 cambios. ¿Vale? Ese archivito .py, perdón, no lo hemos cambiado para nada. ¿Listo? Entonces eso es lo bacano de esto, porque al final es un estándar. Y dos, yo puedo utilizar esto que se llama la autoinstrumentalización, que me permite ya obtener logs, trazas simétricas de las aplicaciones sin cambiar el código, ¿vale? Si bien yo también puedo hacer una cosa que llama instrumentación manual, significa yo implemento OpenTelemetry y modifico y agrego lo que quiero ver, pero entonces, pues váyanse primero por esta parte y ya cuando ustedes digan esto no me sirve tanto como lo que necesito, ahí ya identificando exactamente eso de valor que ustedes quieren ver, ya pueden hacer una implementación más en profundidad de OpenTelemetry, ¿vale? Pregunta, ¿ese colector puede ser único y puede recibir de diferentes sources? Que yo tenga diferentes fuentes y los configuro para que envíen a un solo colector. Exacto. E incluso cuando uno configura el colector, uno puede
configurar el colector para soportar un esquema de alta disponibilidad. Porque chévere acá porque me corre en mi máquina y me corre en un Docker. Pero ¿qué pasa cuando yo ya le envío ya información acerca de 10 aplicaciones, 50, 100, 200? Pues tener un solo colector me colapsa. Entonces, ahí en la documentación de OpenTelemetry hay una forma de subir el colector en HA, en alta disponibilidad, para exactamente esos ecosistemas. ¿Listo? Señor. ¿Esa alta disponibilidad que mencionas contaría con algún sistema de autodescubrimiento o se tendría que manejar para cada una de las aplicaciones? Depende. Si estamos hablando de pronto de una aplicación que está en Kubernetes, eso ya genera autodescubrimiento porque eso se genera, como es un CRD, eso se puede desplegar a nivel de daemon set o a nivel de sidecar. Entonces, si es como sidecar no me va a generar autodescubrimiento, pero si lo despliego como daemon set sí, porque se va a desplegar a nivel del nodo. Entonces, depende de la forma en la que lo despliegues. En el caso de Kubernetes. ¿Vale? Para los otros sí no hay tanta cobertura precisamente porque el ecosistema está enfocado más hacia la parte de Kubernetes. Johnny, ¿qué es un Sí. CRD? Un CRD es un Custom Resource Definition. Y lo que significa eso es como yo extiendo la API de Kubernetes para agregar nuevas funcionalidades. ¿Listo? La API de Kubernetes me soporta deployments, statefuls, replica sets, pero cuando yo quiero tener algo más, salen los CRDs y salen los operadores al rescate para que yo pueda instalar un operador de OpenTelemetry con su CRD para extender la API, o un operador para bases de datos, supongamos algo con Redis o algo ay, se me olvida, con mi SQL o algo así. Entonces, cada uno escribe su propio operador para soportar bien las operaciones de lo que sería la base de datos per se. ¿Listo? Entonces, detengo aquí el colector y detengo también mi aplicación y pasamos al paso 4. ¿Listo? Entonces, en el paso 4 es donde vamos a conectar ahora sí el colector con el exporter. Entonces, por eso el archivito que ustedes ven acá del hotel collector config dentro del repositorio sí se parece muchísimo a esto, porque aquí hacemos un cambio importante. ¿Listo? Entonces, empezamos a agregar aquí a nivel de exporters, ya tenemos un endpoint que es Jaeger y otro que es Prometheus. ¿Vale? Entonces, aquí es donde yo ya empiezo a enviarle la información a mis backends de observabilidad. ¿Listo? Ahí es donde cambia hartísimo mi colector. Lo copiamos, hacemos aquí el BIM, limpiamos todo esto, lo pegamos, guardamos y esto nos dice aquí como para que podamos utilizar todos esos nombres. Aquí ya nos metemos un poquito a nivel de networking con Docker y lo que hacemos es crear una red en Docker que se llama DevOps para que toda la comunicación que nosotros estemos levantando de aquí en adelante esté bajo ese nombre o esa VPC y con eso todos los servicios se puedan descubrir ahí con nombres, ¿vale? Si no, pues se vuelve un poco más complejo. Entonces aquí la intento crear, me dice que ya existe, pero ese es mi caso, en el de ustedes tienen que crearla, ¿vale? Y por acá vamos a subir un archivito de Prometheus que contiene esta información. Esta sinceramente no cambia, entonces hay como para mostrarles que el archivito existe. Y ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, subir Prometheus, que es uno de los backends que veíamos ahorita, ¿vale? Entonces ahí ya subimos Prometheus y por aquí abajito subimos el Jaeger, ¿vale? Entonces ya subimos Prometheus y Jaeger como los backends de observabilidad. Ahora, ¿qué sigue? Subimos el colector con la nueva configuración que ya utiliza los exporters. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es instalar la aplicación de exportes para mi aplicación, porque ahora ya soportamos los exportes y ya lo tenemos. Y lo que vamos ahora es agregar esta variable de entorno, que es el Hotel Service Name, que es el nombre que va a obtener el servicio cada vez que llegue una solicitud a nivel de OpenTelemetry. Vamos a agregarle la instrumentalización y vamos a lanzar nuevamente nuestra aplicación instrumentalizada. ¿Vale?
Entonces, ahí ya subió. ¿Listo? Entonces, si yo me voy por acá y hago el request, ahí ya me empieza a responder. Perfecto, ¿cierto? Si yo me voy aquí a la terminal, pues aquí están todas las solicitudes que me han llegado. Y también aquí en la parte de abajo, que es el collector, me está llegando información. ¿Vale? Y si yo me voy a la parte de Prometheus y Grafana, pues sigue quieta porque pues no he hecho nada por allá. Ahora bien, si yo bajo otro poquito por acá, puedo lanzar más solicitudes, puedo ir a Prometheus. ¿Listo? Entonces en Prometheus me carga esta UI, que era una de las UIs que veíamos que íbamos a utilizar. Con este query, lo ejecuto, y aquí todavía no me ha hecho el scrapping de la información, por ende todavía no me ha llegado aquí la información. Mientras nos llega, vámonos a Jaeger, y en Jaeger, aquí me dice que hay dos servicios, listemos, ya nos aparece lanzar dado. Si lo seleccionamos y ponemos aquí abajo Find Traces, ya nos aparece todos los requests que hemos lanzado en estos momentos que hemos subido la aplicación. ¿Listo? Entonces aquí cuando yo selecciono un trace, me dice que solamente tiene un spam, porque pues no hace ningún otro salto, y me cuenta exactamente de dónde fue ese spam. ¿Listo? Entonces, ¿qué tags tiene esa solicitud? Y qué proceso fue el que lo ejecutó. ¿Vale? Con esto yo ya puedo empezar a tener la información de lo que son las solicitudes que llegan a mi aplicación, y si yo quisiera irme un poquito más allá a lo que es la observabilidad, hay un término que llama la correlación, y es como yo conecto esto con mis métricas y con mis logs, y eso es un estándar de la industria, ¿vale? Eso no lo vamos a ver acá, pero eso existe, si se lo quieren, se lo pueden llevar de tarea, ¿vale? Ahora, consultamos nuevamente acá, ya deberíamos tener información, y aquí ya me muestra la información de lo que está pasando de ese target, de ese job, que es el lanzador dado, que es el que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ya con eso, pasamos aquí al quinto paso, que es utilizar Grafana como esa UI única para poder ver mi información. ¿Listo? Entonces vamos a subir una aplicación más. ¿Vale? Y esto internamente lo que va a hacer es, si se dan cuenta, es agregarse a la red de DevOps. Por eso lo importante es que todo se llame DevOps. Va a subirse y va a levantar a través de estos archivitos del grafana.ini, y estos que están aquí provisionados, que son archivos que están también dentro del repositorio. Por eso aquí el primer comando es haga un link virtual, un link simbólico, perdón, de la carpeta actual de Grafana hacia TMP Grafana, para que así pueda hacer el mount tranquilo, y que al final del día tengamos automáticamente los data source agregados dentro de Grafana. ¿Listo? Entonces lo que hacemos ahora es, entramos aquí a la interfaz de Grafana, ya nos cargó, como nosotros cambiamos toda la configuración nos sale este error, pero pues es normal. Pero si yo ya me voy aquí a la parte de conexiones, a home, la parte de data source, listo, voy a tener dos, uno que es Jaeger y otro que es Prometheus, listo, y vean las direcciones. Entonces Jaeger en la 16686 y Prometheus en la 9090, ¿vale? Y si nos vamos a las interfaces de Prometheus, entonces a donde estoy apuntando, la 9090, y la de Jaeger 16686, ¿vale? Es la misma. Él se está conectando a esas bases de datos, y yo ya aquí desde Grafana puedo revisar qué es lo que está pasando tanto a nivel de Prometheus como a nivel de Jaeger. Entonces le digo aquí dentro de la aplicación, búscame lanzar dado y búscame todas las solicitudes que tiene por allá, y me las muestra acá, y yo ya aquí puedo hacer la revisión de esos spams, como también lo haría en Jaeger. De esta manera yo ya le quito, listo, ya voy a acabar, parce. Yo ya le quito el dolor de cabeza a los desarrolladores de entrar a múltiples herramientas, y le pongo esta como única entrada, y ahí pueden revisarlo todo. ¿Listo? Del workshop no me queda nada más, y aquí de la presentación, esto era lo que íbamos a utilizar. Utilizamos Jaeger, Prometheus, OpenTelemetry y Grafana, todo open source, a costo cero a nivel de licencia, y libro recomendado para que en sus tiempos libres, si quieren irse por el lado de observabilidad, lo que se viene, observabilidad, la Observability Conf, que siguen aquí por este lado, los trends de 2025, observabilidad a través de inteligencia artificial, es algo que todo el mundo ya está montando. ¿Cómo utilizo mi
con inteligencia artificial. Y muchas gracias y les dejo por aquí el libro mientras tanto. ¿Vale? Muchas gracias.